Dios les bendiga, hermanos. Siempre es una bendición estar aquí. Mientras usted abre su Biblia en Santiago, yo quiero agradecer a Dios, como ya dije, por la bendición, la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Para mí, esta iglesia pues trae grandes recuerdos. Algunos hermanos todavía de aquella época los veo. Y obviamente que ya cambiamos mucho, ¿no? Ya no teníamos canas, ahora tenemos canas. No tenemos arrugas, ya tenemos arrugas. Así es que una vez le dije al pastor de allá de Tijuana, hermano Mujer Martín López, le digo, oiga, los años no pasan por usted. No, dice, todos se quedan. Y en realidad eso es lo que pasa, ¿no? Todos se quedan. Y bendigo a Dios, como dije, por esta oportunidad de saludarlos. Siempre hay nostalgia porque pues, nos recuerdan aquellos bellos momentos, pero la vida sigue y Dios nos da la oportunidad de predicar su palabra y es lo que estamos haciendo nosotros en esta hora. Bien, Santiago capítulo 4, perdón, de Santiago capítulo 4, el verso 17 es un verso pequeño, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que sabe, dice, hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te agradecemos, Señor, en lo personal, yo te agradezco por este tiempo, esta oportunidad que tengo de estar, Señor, en este santuario, ante esta congregación. Señor, que tú, Señor, te has dado oportunidad de crecer, de desarrollarse y, Señor, ser un lugar donde las personas pueden encontrar, Señor, abrigo, pueden encontrar refrigerio, pueden encontrar consuelo, pueden encontrar paz y pueden encontrar salvación, pueden encontrar perdón a sus pecados, pueden encontrar fortaleza. Gracias, Señor, en lo personal. Ahora, Dios, como siempre, te ruego que esta palabra, más que a la mente, Señor, llegue al corazón. Señor, gracias. Ahora danos oídos espirituales y corazones dóciles para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Siéntense, hermanos, gracias. Dentro de los considerados, gracias, hermano, dentro de los que nosotros consideramos pecados, abajo. Ok, bueno, ahí la dejamos. Mire, me falta actualizarme a mí. Me falta actualizarme. Gracias, hermano. A veces nosotros, cuando hablamos del pecado, por lo general siempre hablamos de los pecados de comisión, pero a veces pasamos por alto lo que llamamos los pecados de omisión. Los pecados de omisión. Y por lo general los pecados de omisión, a veces, como dije, los pasamos por alto. Sin embargo, también tienen consecuencias. Obviamente que el pecado de omisión, sobre todo practicado por algunos cristianos, podemos decir, no tiene repercusión para la eternidad. Sin embargo, nos priva de grandes bendiciones. La Biblia dice que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, ¿qué dice? Me es pecado. Por ejemplo, podemos hablar del pecado de la indisposición. Hay quienes no están dispuestos, no sirven al Señor. Hay los pecados de procedencia dudosa. Esos pecados de procedencia dudosa, dice la Biblia que lo que no se hace en fe, sino dudando, se constituye en un pecado. Por ejemplo, alguien viene conmigo, por así decirlo, de la iglesia, un cristiano, me dice, hermano, ¿usted cree que sea malo fumar? Esa pregunta no se hace, ¿no? Porque simple y sencillamente, una vez que ha nacido de nuevo, sabe que es un pecado de procedencia dudosa. No se hace. Entonces, son los pecados de procedencia dudosa. Pero hoy vamos a hablar de un pecado, del pecado de omisión. No sé aquí en México, me supongo que sí, pero en Estados Unidos yo recuerdo que mi única infracción que yo he tenido, mi única infracción no ha sido manejando, sino a pie. Me multaron. ¿Por qué? Porque todo buen mexicano
ya sabe que en una esquina está en un semáforo y la otra está otro semáforo. Y como buen mexicano me crucé por el medio, ahí en el centro de Los Ángeles, me crucé por el medio y apenas iba a poner el pie ya para asentarlo en la acera, me para un policía motorizado y entonces como diciendo alto ahí, engarrótese mi ahí, ¿no? Entonces, total de que dije, ¿y ahora qué hice? Entonces empezó a sacar la libretita y me empezó a hacer una multa. Le digo, ¿y por qué me está haciendo la multa? Le digo, ¿por qué? Porque estás violando la ley. Y le digo, ¿cuál ley? Una ley que tenemos escrita, una ley de tránsito, pero yo la desconozco la ley. Y él me dijo estas palabras, mire, el desconocer la ley a ti no te exime de ninguna culpabilidad. La ley ahí está escrito y eso no te exime responsabilidad. Eres responsable aunque ignores esa ley que ahí está. Eres responsable. Entonces es un delito de omisión. Yo estaba ignorando esa ley, sin embargo me fui acreedor y obviamente que la multa me salió en $190, nomás por cruzar a pie. Pero en fin, pregúnteme si cruzo a pie otra vez, no cruzo más. Busco el semáforo por aquí y busco el semáforo por allá. Entonces, el pecado de omisión. Le diré esto. Dos amigos estaban sentados en una banca de un parque platicando. Uno de ellos le dijo al otro, estoy orgulloso de mí porque no he hecho nada de lo cual pueda estar avergonzado. El otro le responde, yo en cambio, le dijo él, estoy avergonzado de mí porque no he hecho nada de lo cual deba sentirme orgulloso. La pregunta es, ¿quién de esos dos tiene la razón? El que dijo que estaba orgulloso de él porque no habían hecho nada de lo cual él pudiera avergonzarse, o el otro que dijo, yo en cambio estoy avergonzado porque no he hecho nada de lo cual yo pueda estar orgulloso. Creo que el segundo, de alguna manera. Estos hombres expresaron dos puntos de vista muy diferentes acerca del cristianismo. El primero pensó que no hacer nada o cosas malas era para sentirse orgulloso, pero el segundo fue más positivo porque reconoció que dejar de hacer lo correcto es tan malo como hacer lo incorrecto. Escúchalo bien. Esto es importante. Es tan malo porque dejar de hacer lo correcto, escúchalo bien, es malo como hacer lo que es incorrecto. Aquí encontramos entonces tres cosas que yo quiero compartir con ustedes. Ustedes han escuchado la parábola de aquel que recibió un talento. ¿Cuántos dicen amén? El que recibió 2 talentos, el que recibió 5. La pregunta es, ¿cuál fue el delito por el cual el patrón lo condenó a este hombre que había recibido un talento y que no lo negoció? Escúchalo bien. El delito de este hombre, escúchalo bien, no fue no fue enterrar el talento. Simple y sencillamente su pecado, escúchalo bien, fue precisamente no hacer nada. Porque la Biblia dice claramente que él lo entierra. Lo vemos en la historia. Dios me dio una predicación hace mucho tiempo que se llamó 3 maneras de no hacer nada. La primera es no hacer nada. Simple y sencillamente no hacer nada. Dijo un filósofo, Temístocles, dijo que no hacer nada es estar muerto aunque se esté viviendo. Y decía que desde el punto de vista de la economía, la pereza engendra miseria. Y desde el punto de vista espiritual, la pereza está asesinando el alma. Así es que no podemos estar haciendo nada. Tenemos que hacer algo para el Señor. La otra es estar haciendo sí, pero lo que no debes. Y la tercera es no hacer lo que debes estar haciendo. Así es que es importante que nosotros consideremos este asunto de no estar haciendo. Así es que esto nos dice, escúchelo bien, nos habla en primer lugar, mire lo que dice el texto, el que sabe. Esto nos dice, nos habla del peligro del privilegio. Por medio de la Biblia, nosotros conocemos que no hacer nada está relacionado
con nuestro conocimiento, ya que el conocimiento conlleva siempre una responsabilidad. Cuanto más sabemos, mayor es la responsabilidad. Si usted sabe, escúchelo bien, que hacer lo bueno, no hacer lo que es correcto es pecado, entonces uno debe considerar que el conocimiento conlleva mayor responsabilidad. Yo sé qué es lo correcto, y si no lo hago, entonces estoy siendo responsable. Yo soy un predicador, tengo más de 50 años haciéndolo, y se supone que mis predicaciones deben ser diferentes en el contexto de que cuando yo comencé a predicar, debo de estudiar, debo de meditar, debo de meterme a la palabra, a la meditación, a la oración, al estudio y meditación de la misma. Y yo no puedo pararme detrás de un púlpito y a ver qué sale, a ver qué al aventón, a ver qué resulta, o donde ama mi Biblia, ahí les voy a predicar a ustedes, porque tengo una mayor responsabilidad, porque el conocimiento conlleva una mayor responsabilidad. Así es que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, yo soy un responsable. Por ejemplo, de estas 4 naciones que yo le voy a presentar, usted me dirá cuál de esas 4 naciones es más responsable ante el mundo: Estados Unidos, China, Rusia o Corea del Norte. ¿Cuál es la mayor responsabilidad? ¿Quién tiene mayor responsabilidad ante el mundo en el aspecto espiritual? Vamos, concretamente, ¿quién tiene mayor responsabilidad? ¿Estados Unidos, China, Rusia o Corea del Norte? Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque simple y sencillamente Estados Unidos ha tenido y tiene el mayor conocimiento de la palabra de Dios que cualquier otra nación. Amós 3:2 dice: solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Es decir, ellos tienen mayor conocimiento y tienen mayor responsabilidad, y nosotros como iglesia tenemos conocimiento, por lo tanto tenemos mayor responsabilidad ante el mundo de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo, de ser un referente en esta comunidad, de tal manera que las personas volteen y vean hacia la iglesia, porque la iglesia tiene la respuesta. Yo les compartía una reflexión antes de antier, dentro de las figuras de la hermenéutica se llama prosopopeya, cuando le das características o personalidad a las cosas. Por allá en el libro de Jueces, unos árboles fueron a buscar quién reinara sobre ellos, y fueron con la higuera y le dijeron: reina tú sobre nosotros. Y la higuera dijo: no, ¿cómo voy a dejar mis dulces higos que para endulzar, que endulza a los hombres, para hacer grandes ustedes? O cómo fueron con la uva, con la aceituna, el árbol de aceituna, el árbol de olivo. Dijeron: reina sobre nosotros. Y el árbol de olivo dijo: ¿cómo yo voy a reinar sobre ustedes y dejar que mi aceite que unge a Dios y a los hombres para reinar sobre ustedes? Y luego fueron con la vid, y la vid dijo: ¿cómo voy a reinar sobre ustedes si el vino, o sea, alegra a Dios y alegra a los hombres? Entonces le da una característica de humanos, porque árbol en la Biblia son personas. Si usted ve en la Biblia, en Isaías 55 creo dice: y los árboles levantan canción, y los árboles dan palmadas de aplauso, y los montes levantan canción. Está hablando de que son personas. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hojas son palabras, y sus palabras no caen. Yo decía a ellos que los árboles no vinieron a buscar la aceituna, vinieron a buscar al higo, no vinieron a buscar a la uva, sino vinieron a buscar el aceite de olivo, vinieron a buscar el dulce higo procesado, y vinieron a buscar a la uva, que es el resultado del pisar el lagar. Así es que cuando la gente venga, escúchalo bien, viene a buscar lo mejor que ustedes tienen, lo mejor que ustedes tienen.
La gente siempre buscará lo mejor, pero es el resultado de un proceso de Dios a tu vida para sacar lo mejor que usted tiene. Eso va a bendecir la vida de las personas. Porque la gente vendrá a buscar lo mejor de ustedes. La gente vendrá a buscar porque usted tiene lo mejor. Y lo mejor es el Señor Jesucristo. Pero es el resultado de un proceso. Así es que este pecado, vuelvo a repetirlo, el conocer nos conlleva una mayor responsabilidad. Así es que ahí te encontramos entonces el pecado de omisión. Saber hacer lo bueno y no lo hago. Luego viene lo que llamamos el pecado del silencio. ¿Cuál es el pecado del silencio? Simplemente el pecado del silencio es no orar. No orar es pecado. Es un pecado de omisión. La oración es el más grande privilegio, pero también tiene una mayor responsabilidad. Jesús ya lo dijo en Lucas 18:1, que había que orar siempre y no desmayar. La pregunta es, ¿usted ora? Usted dirá, bueno, yo oro, gloria a Dios. Pero creo que es importante, cada vez que nosotros, escúchelo bien, no oramos, recuerde que la oración no es solo para los muy espirituales, la oración es para todos. Así es que no guarde silencio. La oración puede reavivar a una iglesia. La oración tiene el poder para sanar enfermos. La oración tiene poder para salvar almas. La oración tiene poder para restaurar vidas. La oración tiene un tremendo y poderoso poder. Así es que no guarde silencio. Ore, oremos, porque es lo que nos mantiene nosotros en la comunión con el Señor. Yo les digo a algunos hermanos, yo estoy trabajando sobre un tema de la oración, un estudio que se llama la torre de la oración, y entre la oración que yo enseño es la oración de comunión. Esa oración usted no dice nada, solamente alaba, glorifica, honra a Dios, y no sabe usted ni cuánto va a esperar en oración, pero es el momento en el cual Dios a usted le habla. Y le diré, hay un hombre que oraba mucho, pero de pronto se desvió. Y me pregunta otro hermano, pero ¿por qué se desvió si oraba tanto ese hermano? El problema es este: nosotros a veces le hablamos y le hablamos y le hablamos a Dios y no esperamos que Dios nos hable a nosotros. A veces le tiramos, hermano, nuestras oraciones parecen una lista de supermercado. ¿Es así? Necesito esto, necesito aquello, necesito esto, otro, necesito esto. Y Dios dice, yo quiero hablar contigo. ¿Qué dice la Biblia cuando el sacerdote Elí se dio cuenta que Dios le hablaba a Samuel? Que le dijo, otra vez que te hable, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero hoy le decimos, Señor, calla, que yo voy a hablar ahora. Creo que es importante la oración de comunión. Esa oración, nomás que el problema con esa oración es que hay que esperar. Hay que esperar. Y no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Pero esa oración Dios nos ministra la vida. El problema de ese hermano fue que él nunca dejó que Dios le hablara. Él siempre habló, pero no. O sea, porque la oración no es un monólogo, es un diálogo. Es entre usted y Dios. Es un diálogo, platica. Entonces, ese es el pecado del silencio. Así es que, ¿cuál sería entonces el mayor problema en cuanto a la oración? No es la ignorancia, no es la falta de necesidad, es la negligencia. No guarde silencio, hermano. Oremos al Señor para que Dios nos conecte con Él y seamos bendecidos. Tenemos luego, este es un pecado un poquito raro, se llama el pecado de la ausencia. El pecado de la ausencia. ¿Alguna vez usted de pronto ha dicho, ¿por qué no estuve? ¿Alguna vez le llegaron con usted? Dijeron, hermano o hermana, el servicio estuvo glorioso, Dios nos bendijo de manera increíble. Y dice, ¿por qué no estuve? ¿Por qué no fui? Y mire, ¿saben quién fue la gota amarga o la gota así amarga en la resurrección de Cristo Jesús? Fue Tomás. ¿Por qué? Porque él no estuvo cuando resucitó a Jesús, y cuando los discípulos alegres vinieron y dijeron, el maestro ha resucitado. Y
cálmense. Si yo no metiera la mano en su costado, el dedo en su mano y mi mano en su costado, olvídense, yo no voy a creer. ¿Por qué? Porque él no estuvo cuando Jesucristo resucitó. ¿Quién sabe dónde andaba? Tal vez rumiando sus dudas y frustraciones y tratando de encontrar el sentido y significado a la vida, pero no estuvo ahí. Esos son los peligros de la ausencia cuando no estás, cuando Dios quiere que estés, porque Dios te va a bendecir cuando en donde Él quiere que tú estés. Así es que cada vez que tengas la oportunidad de venir al servicio, ven al servicio. No te quedes en casa, porque Dios tiene una palabra para ti. Dios siempre tendrá algo para ti. No dejes que el diablo te entretenga con otras cosas, impidiendo que tú vengas a la casa del Señor. Así es que ese pecado es peligro, el pecado de la esencia. La Biblia dice claramente: no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Así que cuando vengas a la casa del Señor, ven y gózate en ella, para que Dios te bendiga. Así es que usted, ya una vez les pregunté aquí, se los pregunto otra vez: usted no es un agregado, es un congregado. Así que usted es congregado porque Dios lo convocó para que se reúna aquí, porque Dios es el que dirige, Dios es el que guía, Dios es el que inspira, Dios es el que ilumina. Su Espíritu Santo es el que se manifiesta, es el que revela. Así es que, hermano, no cometa el pecado de la ausencia. Así es que venga, esté en la casa del Señor. Luego viene otro. Este es un poco también. Tenemos uno que llamamos la Gran Comisión, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predican el Evangelio a toda criatura. Pero parece que le hemos cambiado el nombre, cuando menos. Algunos le han cambiado el nombre. En lugar de decir la Gran Comisión, le han puesto la gran omisión. Porque no hablar de Cristo es pecado. Las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, ¿cuáles fueron? Vayan y predican el Evangelio a toda criatura. Pero vayan. A veces nosotros cambiamos un poco el orden, ¿no? Dios dice: id y prediquen. Pero nosotros decimos: vengan y escuchen. Está bien, tráigalos. Pero aquí la encomienda es: vayan. A través de los años, como dije, a veces le hemos dado a llamar la gran omisión, porque pocos se evangelizan. Es más, yo les compartía antenoche, donde estoy predicando, decía que yo me formé como evangelista. Yo era un evangelista. No recuerdo, tal vez el tiempo o el Señor allá en la eternidad lo dirá, pero no recuerdo. Pero creo que tuvimos una campaña de 8 días a cuando se formó esta colonia, ¿cómo se llama? Villahermosa, cuando se formó esta colonia. Antes nuestras campañas eran evangelísticas 100%. Nuestras predicaciones eran sermones evangelísticos, pero ahora nos ponen en aprietos. Recuerdo que me invitaron a una campaña a San Pedro, California, y el hermano invitó. Teníamos como 2 meses trabajando en ella, orando y ayunando. Y a los 15 días me dice: hermano, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la campaña. No vamos a hacer una campaña evangelística, va a ser para la iglesia. ¿Por qué? Porque no va a ir ni un pecador a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Recuerda, hermano, es nuestro trabajo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La gran comisión. A veces la hemos aprendido de memoria, pero pocas veces lo hemos practicado. Es importante. Si la gran comisión, sin la gran comisión la iglesia no crece. Es importante entonces evitar este pecado de la gran omisión. Recuerden, tenemos el modelo de la iglesia primitiva que puso en marcha ese mandamiento. ¿Cuántos saben que en la Biblia tenemos un modelo específico para evangelizar a las almas? Miren, estaba leyendo un libro de un hombre, es un hombre reconocido, bueno, ya murió,
Él trabajó en la compañía de la Ford Motor Company y en la Coca-Cola a nivel mundial. Fue un directivo. Pero cuando la Chrysler entró en bancarrota, el gobierno de Estados Unidos lo llamó para que ayudara a la Chrysler Corporation a salir de la bancarrota. Y él dijo, ¿cómo le hago? Y empezó a meditar. Y mire, cosa curiosa. Él se va a la Biblia y se va concretamente al Evangelio de Juan y se va específicamente al diálogo de Jesús con la samaritana. Y de ahí sacó las 5 leyes de ventas que le dieron resultado y sacaron a la Chrysler Corporation de la bancarrota. La sacaron y la incorporaron nuevamente al mercado automotriz. Pero él le llamó las 5 leyes de ventas. Ahí están, se las voy a decir. Nomás que yo lo cambié por las 5 leyes de la evangelización. La primera es atención. Jesús llega y le dice, dame de beber. ¿Cierto? Dame de beber. No le llega diciendo, sabes que yo soy el Cristo, el Mesías, el prometido del Antiguo Testamento por los profetas. No. Es más, hasta corrió a los discípulos literalmente. ¿Por qué? Porque quiso quitar el estorbo, porque según la costumbre pues no podía tener un diálogo amplio con la mujer. O sea, no podía tener un diálogo amplio. Así que lo mandó a comprar comida. Y cuando le trajeron pues no comió. El punto es, lo primero es atención. Dame de beber. Y luego, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿No sabes que entre samaritanos y judíos no se ven? Y Jesús le dijo, mira, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él agua y vida. Primero, atención. Luego, deseo. Primero, atención. Luego, interés. Y luego, segundo, deseo. Es decir, cualquiera que tome de esta agua, le dice, va a volver a tener sed, pero el agua que yo le daré será como una fuente que brote para vida eterna y no tendrá necesidad de volver a este pozo a sacar agua. Entonces la tercera cosa fue que despertó en ella el deseo. O sea, dame de esa agua. Dame de esa agua. Entonces el cuarto es la convicción. Llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Bien has dicho, de los 5 que ha tenido, ninguno es tu marido. ¿Qué creó la convicción en él? El diálogo de Jesús con ella. Y finalmente el cierre. Ella va, el testimonio va con los samaritanos y le dice, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿No será este el Cristo? Eso trajo como resultado un avivamiento a Samaria, porque Jesús aplicó las 5 leyes en esta mujer de la evangelización. Ahí tenemos el modelo. Pero ¿qué es lo que falta? La acción. Tenemos el mandamiento, tenemos el método, tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos falta? Entonces, es la acción. Así es que es importante entonces, hermanos, evitar estas situaciones. El pecado de omisión, el pecado del silencio, el pecado de ausencia, el pecado de la gran omisión, de tal manera que podamos ser bendecidos a través de la bendita palabra del Señor, que ella tiene para nosotros mucha información que nos va a ayudar, y que Dios despierte nuestra conciencia y avive nuestras emociones. Que yo quiero trabajar. Hay un canto muy viejo, muy antiguo que decía, yo quiero trabajar por el Señor. Pero ahí nos quedamos nomás en el canto. Por eso, recuerde, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, soy responsable. O sea, el conocimiento conlleva mayor responsabilidad. Si usted sabe que debemos ser llenos del Espíritu y no lo somos, conlleva una grande responsabilidad. Si usted sabe que debo ser bautizado en el Espíritu Santo y no procuro serlo, eso conlleva una mayor responsabilidad. Si usted sabe
Lo que la Biblia dice, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, se constituye en un pecado. Así es que reflexionemos. Y finalmente, había un evangelista, Sam Jones. Él era un reconocido evangelista a principios del siglo. Él durante sus campañas siempre tomaba un día al que él le llamaba servicio de renuncia. Él hacía una invitación para que la gente que quisiera renunciar a algo pasara al frente y lo confesara. Entre las personas que pasaron una de esas noches fue una señora, y el evangelista le preguntó a qué pecado quería renunciar. A lo que ella responde: hermano, no he estado haciendo nada y voy a renunciar a ello. Hermano, no he estado haciendo nada y voy a renunciar a ello. Él estaba renunciando a no hacer nada. Creo que es de gran importancia considerar este asunto para no cometer ese pecado de omisión. Tal vez no nos trascienda para la eternidad, pero sin embargo nos va a privar de muchas bendiciones. Porque la Biblia dice que Dios solamente lo que va a bendecir, ¿sabe usted qué es lo que va a bendecir? Va a bendecir la obra de sus manos. Es lo que Dios va a bendecir. Dios va a bendecir lo que usted ponga en las manos de Él. Dios lo va a bendecir. ¿Se acuerdan del muchachito aquel que tenía 5 panes y 2 peces en la Biblia? Esos 5 panes y 2 peces, ¿qué hubieran sido en las manos de usted? Sí, tal vez un par de sándwiches de atún es lo que hubieran sido. Pero en las manos de Jesús alimentaron a 5,000, sin contar mujeres y niños, y todavía sobraron 12 cestas de pan. Tal vez el niño se llevó una de ellas. Pero el punto a marcar es que todo lo que nosotros hagamos para el Señor, no, dice la Biblia que la obra del Señor jamás será en vano. Entonces necesitamos considerar este pecado. Y para terminar, en el Salmo, déjenme leerlo bien concretamente, creo que es el Salmo 110. En el Salmo 110 creo que es un salmo mesiánico. Salmo 110, sí. Hay una parte ahí muy interesante. Voy a terminar con esto. Dice el verso 3 del Salmo 110: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, dice aquí, tienes tú el rocío de tu juventud. Esto nos habla de Cristo. Es un salmo mesiánico porque habla de Cristo. Habla de su ascensión, pero también habla de su venida, su regreso. Entonces me llama la atención esa palabra: tienes tú el rocío de tu juventud. Yo encontré, entre otras cosas, que Jesucristo es joven. Jesucristo es joven. Y su palabra, o sea, la palabra, también es joven. O sea, no se ha desgastado con el uso. Sigue teniendo el mismo aspecto que cuando fue forjada en el corazón de Dios. La palabra tiene poder. La palabra tiene autoridad. Sigue estando joven. La palabra de Dios sigue cortando. Es una espada de 2 filos. Entonces, sigue estando actualizada la palabra de Dios. Pero también Cristo es joven en su persona, Cristo es joven en su palabra, pero también Cristo es joven en su iglesia. Porque Cristo no tiene una iglesia anciana, achacosa. Dice la Biblia que Cristo viene por una iglesia ¿qué? Sin mancha y ¿qué? Y sin arrugas. Sin arrugas. Entonces, al decir sin arrugas, esto quiere decir que la iglesia es joven.
Y la pregunta es, ¿cómo se rejuvenece la iglesia? ¿Cómo se mantiene joven la iglesia? Si usted lee el Salmo 103, el verso 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, el águila, lo que la rejuvenece es lo que come. Si le salen alas nuevas, pico nuevo, garras nuevas, lo que la rejuvenece es lo que come, porque el águila no come carroña, no come animales echados a perder, ella come carne fresca, y eso es lo que la rejuvenece. Y lo que rejuvenece al cristiano es la palabra de Dios, es lo que te da juventud, vigor, salud, es la palabra del Señor. Y otra cosa, lo que rejuvenece a la iglesia es el crecimiento, es la evangelización, es atraer personas a Cristo Jesús, es lo que está rejuveneciendo a la iglesia. La otra ocasión prediqué en una iglesia que me sorprendió porque no tenían jóvenes ni tenían niños. Las edades oscilaban entre los 50, 60 y 80 años. Hasta el nombre tenían. Se llama la iglesia Misión Viejo. Así que imagínese usted. Es increíble. O sea, yo pienso, Señor, ¿cómo se rejuvenece la iglesia? El Espíritu Santo rejuvenece a la iglesia. El Espíritu Santo lo rejuvenece. Y vuelvo a repetir, hay un crecimiento en la iglesia que es crecimiento biológico. Hay muchas iglesias que tienen crecimiento biológico, nada más, nacen niños y niñas y están haciendo, pero no hay un crecimiento, digamos, por resultado de la evangelización. Así es que, hermano, hay que evitar el pecado de omisión, porque si sabemos que a servir a Dios, que evangelizar, que orar, que leer la Biblia, que asistir a la casa del Señor, eso es bueno y no lo hago, entonces me es pecado y me estoy privando de muchas bendiciones de parte de Dios. Recuerde, Cristo es joven en usted. Él se rejuvenece en usted. Usted se rejuvenece propiamente en Cristo Jesús. No importa la edad, no importa la edad que usted tenga, porque lo que no envejece es su espíritu. Ese no envejece. Así es que alimente su espíritu, recobre fuerzas en el Señor, anime su corazón, inspírese en la palabra de Dios. Evitemos esos pecados de omisión, evitemos esos pecados de procedencia dudosa, evitemos esos pecados de ausencia, evitémoslo esos, porque a veces condenamos los pecados de comisión, condenamos estos y aquellos, pero a veces no tenemos cuidado, no reflexionamos en estos pecados de omisión que la iglesia puede estar cometiendo, practicando. Así que si usted quiere rejuvenecer, ya sabe la palabra. Si usted quiere rejuvenecer, iglesia, no envejezcan, aunque tengan 30, no sé cuántos años van a tener, 40, aunque tengan 40, 50 años, manténganse jóvenes siempre. Como iglesia, manténganse jóvenes. Yo sé que ustedes tienen jóvenes, yo sé que ustedes tienen niños, ustedes son una iglesia que siempre tendrá futuro, pero nunca envejezcan, hermanos. Manténganse jóvenes en el Espíritu del Señor. Ahora no sé, voy a terminar ya. ¿Alguien quiere renunciar a algo? ¿Alguien quiere tal vez a una vida de pasividad? Tal vez a una vida de improductividad, tal vez a una vida en la cual a veces nos hemos conformado y pasamos por alto las necesidades básicas que el mundo tiene. Recuerde que la iglesia es responsable por el conocimiento que tiene de la condición por la cual atraviesa el mundo, porque Dios a usted lo transforma y luego lo envía al mundo para transformar al mundo. Eso es lo que Dios hace. Así es que
Yo le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración. No sé, usted que quiera renunciar, tal vez, a la improductividad. Dios desea que usted fructifique, que sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga va a prosperar. No sé si usted quiere renunciar a no hacer nada. Yo ya no quiero, y quiero renunciar a no hacer nada. Quiero hacer algo para ti. Quiero convertirme en una bendición para los demás. Quiero crear una atmósfera espiritual. Sé que, Señor, soy un producto terminado de un proceso de parte de Dios, porque la gente va a buscar lo mejor de usted. La gente vendrá a buscar lo mejor de esta iglesia, y entonces cuando encuentra eso se va a quedar. ¿Por qué? Porque ven que usted tiene lo mejor, porque lo mejor es el resultado del trato de Dios a su vida. Yo voy a hacer una oración, pero si usted quiere, gusta venir aquí al altar y decirle: Señor, a veces hay que pedirle perdón a Dios por los pecados de omisión. A veces hay que decirle: Señor, perdóname porque he sido negligente. Perdóname, Señor, porque no le he puesto atención a la oración. La oración simple y sencillamente no le estoy poniendo yo atención. Señor, perdóname, y a partir de ya quiero, Señor, aumentar al tiempo de oración. Señor, quiero hacer mi oración todos los días antes de partir a mis actividades, o hacer mis oraciones devocionales, Señor, que alimenten mi espíritu, animen mi corazón. O tal vez no estoy dando frutos en el servicio al Señor. Bueno, usted sabe, hermano, usted sabe a lo que usted quiera renunciar. Decirle: Señor, yo voy a renunciar a esta vida de pasividad. Oh, santo eres, santo eres, santo eres, santo eres, Señor. Aleluya. Ministra la vida nuestra, Señor. Tú quieres bendecirnos siempre, Señor. Tú siempre estarás abierto, dispuesto a bendecirnos, Señor. Aleluya. Perdóname, Señor, si no leo tu palabra, si solamente la abro cuando vengo al templo, cuando el predicador dice: hablan su Biblia, yo la abro. Lean su Biblia, yo la leo, pero después la cierro, ya no la vuelvo a abrir hasta el próximo servicio. Señor, perdóname por esa negligencia mía, Señor, por esa actitud, Señor, aleluya, que no es digna de mí, Señor, porque esa actitud no es digna de un cristiano, Señor. Debo leer tu palabra, porque en tu palabra yo escucho tu voz también, Señor, aleluya. Oh Dios, cuántas veces me has puesto enfrente a una persona para que le hable de ti, le hable de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, de lo bueno que eres, de lo maravilloso, y me he pasado de largo como el levita o como el sacerdote, Señor. Me he pasado de largo, Dios, y no he puesto atención a esa necesidad. El vecino, el compañero de escuela, de trabajo, aleluya, el empleado, Señor, el patrón, aleluya, que tiene tanta necesidad de ti, Señor. He pasado de largo, Señor, y no le he hecho caso omiso de mi responsabilidad, Señor. Ayúdame, Dios, a ponerle interés, a ponerle dedicación, Señor, a estar en tu casa, a involucrarme, Señor, en ella, a participar de la adoración, a participar de la alabanza, a participar, Señor, de esa actividad cultica, Dios. Ayúdame, Señor. Renuncio a esas cosas que no me ayudan, Señor, en mi vida como cristiano, Señor. Yo no quiero envejecer espiritualmente, Señor. Yo quiero rejuvenecer espiritualmente, aleluya. Que tu Espíritu Santo, Señor, me rejuvenezca. Ayúdame, Señor, a tener una mejor relación, comunión con tu Santo y Divino Espíritu. Ayúdame, Señor, aleluya,
a tener esa relación más profunda, esa relación más estrecha, esa relación, Señor, más intensa con tu Espíritu Santo. Aleluya. A adorar tu nombre, Señor, a bendecirte, Señor, aleluya. Que no guarde silencio, Señor, que mis labios no se cierren, sino que mis labios se abran para alabarte, Señor, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Oh Padre, yo mismo he tenido que renunciar, Señor, a cosas que no me ayudan, sino que me afectan en mi ministerio, Señor, en mi comunión contigo, Señor, aleluya. Oh, yo mismo he tenido que renunciar, Señor. Hay cosas que me estorban, Dios, en mi vida como cristiano, como hijo tuyo y como siervo tuyo también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, habla con Él, abre tu corazón y dile, aleluya, tu oración, dile a lo que quieres tú renunciar ahora. Recuerda, la Biblia dice, no te conformes a este siglo, sino transforma, aleluya, la forma, aleluya, por medio de la renovación de su Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Dios, bendice, Señor, la vida de esta congregación, bendice, Señor, este templo, bendice, Señor, a los congregantes en Él, Señor, aleluya, que nunca envejezcan, que siempre estén jóvenes, que siempre estén solaces, que siempre estén vigorosos en tu Espíritu, Señor, que siempre sigan siendo un impacto, Señor, aleluya, sigan siendo, Señor, una presencia, Señor, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, aleluya, te bendecimos, Jesús. Oh, aleluya. Aleluya, Jesús. Recibe la gloria, mi Padre, recibe la honra por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Dios. Recibe la gloria, Dios, y la honra. Aleluya. Antes de entregar el lugar a mi hermano, alguien que quiera, tal vez no tenga Cristo en el corazón, tal vez no haya nacido de nuevo en Cristo, pero quiera renunciar al pecado, todavía la Biblia dice que el que confiesa su pecado, si alguien quiere renunciar, miren, hay una palabra que yo escuché que me pareció interesante e investigué esa palabra. Y cuando yo la investigué, bendijo mi vida, y la palabra es imputación. La palabra imputación en su significado es atribuirle a alguien mi culpabilidad. Lo diré de esta manera: el pecado de Adán se nos imputó a nosotros. O sea, por un hombre entró el pecado, así es que todos pecaron. Pero yo no comí del fruto prohibido, sin embargo, el pecado de Adán se me imputó a mí. Yo soy pecador porque Adán pecó. Pero mi pecado se le imputó al Señor Jesucristo. Él no hizo pecado, pero fue pecado por nosotros. A Él se le imputó el pecado suyo y el pecado mío. A Él cargó todos nuestros pecados. No hubo engaño en su boca, pero con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Así es que si usted no ha entregado su corazón a Cristo, recuerde que su pecado puede ser perdonado, porque Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. Y su
su sacrificio, y el resultado es la salvación del alma. Si alguien todavía no ha sido perdonado en su pecado y quiere renunciar al pecado, puede hacerlo. Si usted quiere levantar la mano y donde está, o quiere venir aquí al altar, entonces oramos por usted. Si alguien quiere levantar la mano, todos han sido perdonados, pues dele gracias a Dios, porque por lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario, sus pecados, Él los cargó por usted en el Calvario. Bien, déjeme hacer una oración para terminar. Padre, gracias por este momento, por este tiempo y por esta oportunidad. Gracias por la bendición de poder compartir esta palabra. Gracias, Señor, por ver a mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de esta iglesia. Gracias, Señor, por la vida del pastor Ramón, por sus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Gracias por este tiempo y me gozo de verlos. Y al rato nos saludamos. Dios les bendiga. Amén.